Hola, en este video vamos a seguir hablando de las rotaciones, pero el propósito de este video es encontrar una ecuación para la velocidad angular en términos de los ángulos de Euler. ¿Okay? Tengo este dibujo aquí. Básicamente este es uno parecido a lo que vimos cuando hablamos de los ángulos de Euler. Aquí estoy poniendo el body frame final, o sea, el body frame no primo. Tengo el eje de Z del space frame. Y tengo uno de los frames intermedios, ¿verdad? El primo, que está aquí. ¿Okay? Recuerden que el frame primo, E3 y E3' son los mismos. ¿Okay? Perdón. Ok. La idea es que hasta ahora entonces hemos aprendido que para yo especificar una rotación necesito tres parámetros. Esos tres parámetros pueden ser los ángulos de Euler o puede ser el ángulo de rotación y un vector unitario que me indica el eje de rotación. La cosa es que estos dos conjuntos de parámetros, ¿verdad? No me cambia la rotación es la misma. Solo está cambiando la manera de parametrizar esa rotación. ¿Okay? Así que yo debo ser capaz de encontrar una matriz en términos de los ángulos de Euler que me haga exactamente lo mismo que una matriz, ¿verdad? Dada en términos del eje y del ángulo de rotación. Porque es simplemente una manera distinta de expresar, parametrizar la misma rotación. ¿Okay? Y podríamos tener como dos clases más hablando de esta ecuación y cómo, dado los ángulos de Euler, yo puedo encontrar el ángulo alfa aquí y cómo puedo encontrar el eje. Lo que vamos a hacer es básicamente encontrar el eje de rotación en esta manera de escribir la rotación, pero lo vamos a hacer buscando la velocidad angular en esta parametrización, pero partiendo de los ángulos de Euler y más en específico de phi punto, z punto y psi punto. ¿Ok? Me explico. Hemos visto que rotaciones no conmutan. ¿Okay? Por eso los escribimos en forma matricial. Más al punto que quiero hacer, las rotaciones no son vectores. Pero la velocidad angular sí es un vector. O sea, que la velocidad angular vista desde este punto de vista, ¿verdad? Donde tengo el eje y omega es paralelo a este eje, pues tiene que salir de las velocidades angulares al verlo como una rotación, como usando los parámetros de Euler. ¿Okay? Recordando, ¿verdad? Primero tenemos la primera rotación de Euler que hacemos, es rotando con respecto al eje de Z y rotamos una cantidad phi. Por lo tanto, ¿verdad? Al rotar esto, va a existir la cantidad phi punto y apunta en la dirección de Z. Voy a dibujarlo aquí, eso nada más. Acá para que lo veamos. Esto tiene que ser omega phi, tal que omega phi es phi punto Z. La otra rotación que hacíamos era con respecto al vector E2', al eje E2'. Y eso era una rotación y lo rotábamos con una cantidad, un ángulo Z. Y aquí está el ángulo Z. ¿Verdad?
E1 doble primo estaba aquí y al rotarlo con respecto a este ángulo, ¡pam!, se convirtió en E1 primo, así que esto bajó por un ángulo Z y E3 se movió del eje de Z un ángulo Z. ¿Okay? Otra vez, si se está moviendo, pues existe la primera derivada del ángulo, así que va a haber una velocidad angular acá. Vamos a dibujarlo aquí, más o menos, que sería omega Z. Y por último, tenemos que estamos rotando con respecto al eje E3 por un ángulo psi, así que E1' se convierte en E1, E2' se convierte en E2. Y pues como está rotando, existe phi punto es distinto de 0, y pues tenemos una velocidad angular con respecto a este eje, pues que sería omega psi. ¿Ok? La cosa es que al hacer estas tres rotaciones tengo tres velocidades angulares y por lo tanto puedo sumar esas tres velocidades angulares para obtener una velocidad angular, que esa es la velocidad angular que estaría en la dirección de n versor. Así que tendríamos omega phi más omega z más omega psi. Y esto es omega phi es phi punto z versor, omega z es z punto E2' y omega psi es psi punto E3. Lo que quiero hacer ahora, ¿verdad? Estoy usando tres vectores, que cada uno de esos vectores pertenece a un marco distinto, ¿verdad? Yo lo quiero expresar todo en términos del marco final del cuerpo, el body frame, ¿ok? Final, el marco no primo. Así que vamos a expresarlo. De E1, E2 y E3. Así que lo que propongo hacer es escribir Z en términos de E1, E2, E3 y escribir E2' en términos de E1, E2, E3. Vamos con Z primero. Primero, he tirado estas líneas entrecortadas aquí para tratar de hacer más obvio que E1', E3 y Z, los tres están en el mismo plano. ¿Ok? Así que primero voy a escribir Z en términos de E3 y E1'. Vamos a hacer eso. Así que con Z aquí, ¿verdad? Es un poco difícil ver por la perspectiva. Pero vamos a hacer algo para tratar de ver lo que quiero indicarles ya mismito. Yo voy a coger esta dirección, que es el eje E1', y voy a escribir su parte negativa acá. Voy a extenderlo. Y luego voy a buscar la proyección de Z sobre ese eje. Tal que esta línea entrecortada hace 90 grados con esta línea sólida acá. Con esto estoy tratando de decirles, ¿verdad?, que Z tiene un componente positivo en E3, pero tiene un componente negativo en E1'. ¿Ok? Esta línea que está aquí se supone que es la misma distancia que está acá.
Así que viendo este triángulo, creo que es relativamente fácil ver que Z es igual, E3 es el lado adyacente de este ángulo, así que sería la magnitud de Z, que es 1 coseno de Z, E3, y el componente de Z en E1' sería negativo, y como esta longitud es esta misma que está aquí, este lado es el opuesto al ángulo, así que sería menos seno de Z, E1'. Ahora, este en términos de 3, perfecto, pero todavía tengo un E1' aquí. Pues vamos a escribir entonces E1' en términos de la base no prima. Vamos al dibujo. Este es E1'. Vemos que este ángulo que está aquí es psi. Por lo tanto, este ángulo que está aquí tiene que ser psi otra vez. Y vemos que E1' tiene un componente E1 y E1' tiene un componente 2, pero que está por acá atrás. O sea que el componente E2 de E1' es negativo también. Así que vamos otra vez. Se parece mucho al que hicimos aquí ahora, así que lo voy a hacer más rapidito. Este es el lado adyacente al ángulo. Así que E1' es igual coseno de Z E1. Y el componente de E2 es negativo y vendría a ser aquí el cateto opuesto en este triángulo. Así que sería menos seno. Perdón, esto es seno psi. Coseno psi, perdón. Y aquí sería menos seno psi E2. Haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero en este plano que es el círculo blanco. ¿Okay? Así que simplemente cojo esto, lo sustituyo aquí y brincando 1 o 2 pasos algebraicos, terminamos con que Z es igual a menos seno de Z coseno de psi E1 más seno de Z seno de psi E2 más coseno de Z E3. Y esto es el vector Z expandido en la base del marco no primo. Vamos a hacer lo mismo ahora para E2'. ¿Okay? E2', aunque no parezca, es relativamente fácil, porque tengo E2' aquí, este es E1, esto E2, esto es E2. Estos tres vectores están en el mismo plano, el círculo blanco. Así que E2' no tiene componente E3, porque está en el plano formado por E1 y E2. Así que nada más tiene dos componentes. Usando psi aquí, vemos que el lado opuesto sería el componente E1 y el lado adyacente sería el componente E2. Así que E2', para E2' lo podemos escribir rápidamente. Sería coseno psi E2, porque E2 es el adyacente a este ángulo,
Y el opuesto sería el componente E1, que es positivo. Así que sería seno positivo seno psi E1. Y ya está. Habiendo escrito estos vectores unitarios en la base no prima, lo único que tengo que hacer ahora es venir y sustituirlos en esta expresión. Así que hacemos eso rapidito. Así que tendría el vector de velocidad omega, un solo vector de velocidad omega que es equivalente a esas 3 omegas que salen de usar los ángulos de Euler, es igual a phi punto por z, pero z es menos seno z coseno psi E1 más seno z seno psi E2 más coseno z E3 más z punto por E2', pero E2' es coseno de psi E2 más seno psi E1 más el tercer término que ya estaba en términos de la base no prima E3 psi punto E3. Ahora simplemente multiplico este phi punto aquí, z punto aquí y arreglo las cosas en términos de E1, E2 y E3. Haciendo eso, y voy a brincar algunos pasos porque es simplemente álgebra, obtenemos lo siguiente. El vector de velocidad angular es igual a z punto seno psi menos phi punto seno z coseno psi por E1 más z punto coseno psi más phi punto seno z seno psi E2 más psi punto más phi punto coseno psi, coseno z E3. Okay. Todo este paréntesis es el componente 1 de omega, el componente en la dirección E1. Todo este paréntesis sería el componente omega 2 de omega. Y todo este paréntesis aquí sería el componente omega 3 de omega. ¿Okay? Observe que esto es relativo al body frame, ¿okay? Al marco de referencia que está fijo en el cuerpo, ¿verdad? Y lo estamos viendo ya en su orientación, no quiero decir final, pero en un tiempo dado, ¿verdad? Después de haber dado las rotaciones. Así que vamos a recordar eso. Esto es con respecto al body frame. ¿Okay? Una vez tenemos omega, es fácil entonces calcular el momentum angular. Okay.
Recordemos que estamos usando que el body frame son los ejes principales. Y al usar los ejes principales, calculando el momento de inercia, ese momento de inercia pues va a ser diagonal. Pensando en lo que voy a hacer en el futuro, voy a calcular L, pero para el caso donde I1 y 2 son iguales. Por ejemplo, un trompo, hacia eso es que nos dirigimos. Estamos hablando de todo esto para poder ver la física de un trompo. Pues como I es diagonal, L es simplemente el tensor de inercia omega, pero como el tensor de inercia es diagonal en el body frame, pues esto es simplemente omega 1 multiplicado por I1, omega 2 multiplicado por E2 y omega 3 multiplicado por omega 3. O sea, I1 omega 1 más I2, pero estoy viendo el caso donde I1 e I2 son iguales, así que esto es I1 omega 2 más I3 omega 3. Y se me olvidó, espérate, esto es un error porque estoy hablando de vectores, así que esto es E1 aquí, I1 omega 2, I2 aquí, y I3 omega 3, E3. Ahora sí tengo un vector igual a un vector. Bien. Y pues, vamos a escribirlo en toda su gloria. El momentum angular en el body frame es I1 por z punto seno psi menos phi punto seno z coseno psi E1 más I1 z punto coseno psi más phi punto seno z seno psi E2 más I3 psi punto más phi punto coseno z E3. Vamos a poner una cajita a esto. Y vamos a darnos cuenta que cada uno de estos cosos, Dios mío, cada uno de estos términos que multiplican E1, E2 y E3 son los componentes de L en el marco E1, 2, 3. En específico, todo esto aquí es el componente 3 de L. ¿Okay? Ya con esto estamos listos para empezar a ver el ejemplo físico de un trompo y lo vamos a hacer usando el método del lagrangiano. Pero eso será en el próximo video.